El despertar de un alma elegida. El año 1660 trajo consigo una promesa silenciosa que resonaría a lo largo de los siglos. En las colinas ondulantes de Mercatello, una pequeña ciudad italiana que se alzaba como un pesebre natural entre valles, verdes y montañas que besaban el cielo, nació una niña destinada a encender el mundo con la llama de su fe. Ursula Giuliani llegó al mundo cuando las primeras flores de la primavera brotaban en los campos, como si la misma naturaleza anunciara el florecimiento de un alma extraordinaria. El aire matutino de diciembre llevaba el perfume de los olivos y el murmullo lejano de las aguas que serpenteaban por la región. Francesco Giuliani, un hombre de negocios respetado y de profunda religiosidad, sostenía en sus brazos a aquella niña que podría parecer común ante los ojos menos atentos, pero que en su pequeño pecho ya albergaba un corazón latiendo en sintonía con los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Benedetta Mancini, su esposa, una mujer de oración y virtud, contemplaba a su hija con una intuición maternal que presentía el extraordinario destino que la aguardaba. La casa de la familia Giuliani respiraba santidad. Las paredes de piedra blanca, típicas de la arquitectura de la región, guardaban secretos de oraciones fervorosas y susurros de avemarías que se elevaban como incienso en las madrugadas frías. El hogar era un santuario en miniatura, donde imágenes sagradas se mezclaban armoniosamente con los objetos cotidianos, creando una atmósfera donde lo sagrado y lo humano danzaban en perfecta sintonía. Fue en ese ambiente donde Úrsula daría sus primeros pasos, no solo físicos, sino espirituales, en una jornada que la llevaría mucho más allá de los límites geográficos de su pequeña ciudad natal. Desde los primeros años, la niña mostraba señales que dejaban a sus padres maravillados y al mismo tiempo preocupados. A los 3 años, cuando otras niñas jugaban con muñecas de trapo y juguetes rudimentarios, Úrsula se retiraba a rincones silenciosos de la casa, donde permanecía por horas en contemplación, con los ojos fijos en una imagen de Jesús crucificado que colgaba de la pared. Sus labios infantiles se movían en oraciones que parecían brotar espontáneamente de su corazón. Palabras que ni ella misma sabía de dónde venían, pero que fluían como agua cristalina de una fuente inagotable. La espiritualidad de Úrsula no era solo contemplativa, era visceral, apasionada, casi dramática en su intensidad. Lloraba ante las imágenes de la pasión de Cristo con un dolor que parecía incomprensible para su edad. Sus lágrimas eran cristalinas como el rocío matutino, pero llevaban el peso de una compasión que trascendía su comprensión infantil. Francesco y Benedetta la observaban con una mezcla de orgullo e inquietud, comprendiendo que Dios había tocado a esa niña de una manera especial, concediéndole una gracia que pocos reciben en esta vida. Los vecinos de Mercatello pronto comenzaron a notar a la niña diferente. Durante las fiestas religiosas, mientras otras niñas corrían por las calles de adoquines gastados por el tiempo, Úrsula permanecía arrodillada en las iglesias, absorta en oración. Su concentración era tal que parecía estar en otro mundo, un mundo donde las barreras entre lo terrenal y lo celestial se disolvían como niebla bajo el sol naciente. Las mujeres mayores del pueblo, aquellas que habían vivido lo suficiente como para reconocer las señales de lo divino, susurraban entre sí que esa niña estaba tocada por Dios. A los 7 años, Úrsula vivió una experiencia que marcaría profundamente su camino espiritual. Durante una misa dominical en la iglesia matriz de Mercatello, cuyos campanarios de bronce doblaban majestuosamente anunciando la celebración eucarística, tuvo su primera visión mística. El templo
con sus columnas de mármol y vitrales que filtraban la luz solar en tonos de azul y dorado, se transformó ante sus ojos en una antesala del paraíso. Jesucristo se le apareció en toda su gloria, no como una figura lejana e inaccesible, sino como un amigo querido que venía a su encuentro. La niña no gritó ni se asustó. Al contrario, su rostro se iluminó con una serenidad que dejó intrigados a los presentes. Aquella niña de apenas 7 años parecía haber encontrado su lugar en el mundo, o mejor dicho, había descubierto que su lugar trascendía este mundo. A partir de ese momento, sus conversaciones con Jesús se volvieron frecuentes e íntimas. Le hablaba como una hija habla con su padre más amado, contándole sus alegrías, sus pequeñas tristezas infantiles y, sobre todo, su deseo ardiente de amarlo cada vez más. Francesco y Benedetta, al percibir la singularidad de su hija, buscaron orientación espiritual. El párroco local, un hombre sabio y experimentado en la dirección de almas, confirmó lo que ellos ya intuían. Úrsula era un alma elegida, predestinada a un camino de santidad que requeriría renuncias extraordinarias. La familia Giuliani, lejos de desalentar la vocación de su hija, se convirtió en su mayor aliada y en su principal fuente de apoyo, comprendiendo que aquella niña no les pertenecía solamente a ellos, sino que era un regalo de Dios para el mundo. Las penitencias voluntarias de Úrsula comenzaron desde la infancia. Se privaba de dulces y juegos, ofreciendo esos pequeños sacrificios por la salvación de las almas. Sus oraciones nocturnas se extendían hasta altas horas de la noche, cuando la casa ya dormía, y solo el crujir de la chimenea acompañaba sus susurros de amor a Dios. A veces, Francesco la encontraba arrodillada en el suelo frío de su cuarto, con los brazos extendidos en forma de cruz, en una posición que para ella representaba la unión con el sufrimiento de Jesús. El crecimiento de Úrsula estuvo acompañado de una madurez espiritual que sorprendía a todos a su alrededor. A los 10 años ya mostraba una comprensión de los misterios de la fe que muchos adultos no poseían. Su inteligencia era vivaz y perspicaz, pero siempre orientada hacia las verdades eternas. Los libros de vidas de santos se convirtieron en sus lecturas favoritas y memorizaba pasajes enteros que repetía durante sus oraciones, como si dialogara con aquellos héroes de la fe que tanto admiraba. La adolescencia trajo consigo una intensificación aún mayor de su vida espiritual. Úrsula comenzó a experimentar éxtasis místicos que la transportaban a dimensiones celestiales. Durante esas experiencias, su cuerpo permanecía inmóvil, pero su espíritu viajaba por los misterios divinos, contemplando realidades que las palabras humanas jamás podrían describir adecuadamente. Veía ángeles cantando alabanzas eternas, contemplaba el rostro radiante de la Virgen María y, sobre todo, profundizaba su unión con Jesús, quien se le revelaba con una ternura infinita. A los 17 años, Úrsula tomó una decisión que cambiaría por completo el curso de su vida. Una mañana de otoño, cuando las hojas doradas danzaban al viento como cartas celestiales, comunicó a sus padres su decisión irrevocable de consagrarse totalmente a Dios en la vida religiosa. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años de oración, discernimiento y una certeza interior que ardía en su corazón como una llama eterna. La elección del convento de las Clarisas Capuchinas de Città di Castello no fue casual. Aquella comunidad religiosa, conocida por la severidad de su regla y la profundidad de su vida contemplativa, representaba exactamente lo que Úrsula buscaba. Un ambiente donde pudiera vivir su pasión por Jesús sin límites ni concesiones. El monasterio,
con sus muros altos y silenciosos, sería el escenario donde se desarrollaría el drama más extraordinario de amor místico que la Iglesia haya presenciado. Así, una tarde de 1677, Úrsula Giuliani se despidió de Mercatello, de su familia y de todo lo que conocía del mundo. Sus padres, aunque sufrían con la separación, bendijeron esa decisión, comprendiendo que estaban ofreciendo a su hija para una misión que trascendía cualquier plan humano. Partió con una única maleta, un corazón rebosante de amor a Dios y una sed insaciable de santidad que la acompañaría hasta su último suspiro. El eco de sus pasos en las calles de adoquines de Mercatello se perdió en la distancia, pero lo que comenzó en esa pequeña ciudad italiana estaba destinado a resonar por los siglos venideros. Úrsula Giuliani estaba a punto de convertirse en Verónica, la mujer que secaría simbólicamente el rostro de Jesús no solo una vez, sino por toda la eternidad, a través de una vida enteramente dedicada al amor y al sufrimiento redentor. Llegada de Úrsula al monasterio de las Clarisas Capuchinas de Città di Castello, marcó el inicio de una transformación que resonaría por los corredores de la eternidad. Era una mañana de noviembre de 1677 y el aire otoñal llevaba el perfume de las últimas flores y el presentimiento de un invierno cercano. Pero para aquella joven de 17 años no había estaciones en el corazón, solo una primavera eterna de amor divino que florecía independientemente de las circunstancias externas. El monasterio se alzaba majestuoso contra el cielo gris. Sus paredes de piedra eran testigos de siglos de oración y contemplación. Las ventanas enrejadas filtraban la luz matinal, creando dibujos geométricos en el suelo de los pasillos, como si los propios rayos del sol quisieran participar en la liturgia silenciosa de aquel lugar sagrado. El portón de hierro, pesado e imponente, se abrió para recibir no solo a una postulante, sino a un alma que estaba a punto de incendiar aquel ambiente con la llama de su santidad. Úrsula cruzó el umbral con una mezcla de solemnidad y alegría, que se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Sus pisadas resonaban en los corredores de piedra como una sinfonía de esperanza, anunciando la llegada de quien no venía a recibir, sino a entregarse por completo. La joven llevaba consigo solo lo esencial, algunas prendas sencillas, un rosario heredado de su madre y sobre todo un corazón que ya latía al ritmo de la eternidad. La ceremonia de ingreso fue presidida por la Madre Superiora, una religiosa de edad avanzada cuyos ojos habían visto a muchas jóvenes cruzar ese mismo portón. Algunas perseveraron, otras regresaron al mundo, pero había algo en la nueva postulante que de inmediato captó su atención. Úrsula no mostraba ni ansiedad ni vacilación. En su mirada había una determinación serena que hablaba de una decisión tomada no en la tierra, sino en el cielo. ¿Qué nombre deseas adoptar en la vida? Religiosa, hija mía, preguntó la Madre Superiora, su voz resonando en la capilla silenciosa donde se celebraba la ceremonia. Verónica, respondió la joven sin dudar. En memoria de la mujer que secó el rostro de nuestro Señor Jesucristo durante su camino al Calvario. La elección no era casual. Desde la infancia, Úrsula sentía una conexión especial con aquella figura evangélica que, en un gesto de compasión valiente, había ofrecido alivio al Salvador en su momento de mayor sufrimiento. Ahora deseaba hacer lo mismo, consagrar toda su vida a secar las lágrimas de Jesús, a consolarlo en su pasión continua a lo largo de los siglos. La vida monástica no se reveló para Verónica como una restricción, sino como una liberación. Las reglas rigurosas de las clarisas capuchinas, que podrían parecer austeras para espíritus menos preparados, se convirtieron para ella en caminos de perfección que abrazaba con alegría.
El silencio no era vacío, sino lleno de diálogos íntimos con Dios. La soledad no era aislamiento, sino intimidad con el amado de su alma. En los primeros meses de vida religiosa, Verónica demostró una capacidad extraordinaria para adaptarse a los ritmos del monasterio. Se levantaba antes de la señal para las oraciones matutinas, prolongaba sus adoraciones eucarísticas mucho más allá del tiempo establecido, y encontraba en cada pequeña tarea doméstica una oportunidad de oración. Barrer los pasillos se volvía una danza de alabanza, preparar las comidas se transformaba en una ofrenda de amor, y hasta los trabajos más simples adquirían dimensiones celestiales en sus manos. Las demás religiosas pronto notaron que convivían con un alma excepcional. Verónica no alardeaba de su santidad, pero ésta irradiaba naturalmente de su persona como el perfume de flores silvestres. Su humildad era genuina, su obediencia pronta y alegre, y su caridad fraterna se manifestaba en 1000 pequeños gestos que hacían la vida comunitaria más dulce y armoniosa. Fue en el segundo año de vida religiosa cuando comenzaron a manifestarse los primeros signos extraordinarios que marcarían toda la existencia de Verónica. Durante una oración ante el Santísimo Sacramento, una tarde de primavera cuando los jardines del monasterio florecían en colores vibrantes, experimentó una visión que cambiaría para siempre su relación con el sufrimiento redentor. Jesús se le apareció como un esposo herido, llevando las marcas de la pasión no solo en su cuerpo, sino también en su corazón. Sus palabras resonaron en el alma de Verónica como música celestial. Hija mía, ¿quieres participar íntimamente de mi pasión? ¿Quieres cargar conmigo el peso de los pecados del mundo? La respuesta de la joven religiosa fue inmediata y total. Sí, mi Señor, todo lo que quieras de mí. Esa oración selló un pacto místico que transformaría a Verónica en una víctima voluntaria de amor. A partir de ese momento, comenzó a experimentar en su propio cuerpo los dolores de la pasión de Cristo. No se trataba de una experiencia meramente espiritual, sino de una participación física y real en el sufrimiento redentor. Sus dolores eran intensos, pero los recibía con una alegría que desconcertaba incluso a las religiosas más experimentadas. Los estigmas, las llagas sagradas de Jesús, comenzaron a aparecer gradualmente. Primero, un dolor punzante en las manos, luego en los pies y finalmente en el costado. Verónica intentaba ocultar esos signos extraordinarios, pero era imposible esconder por completo algo que Dios quería hacer visible. Las marcas sangrantes aparecían especialmente los viernes y durante la Cuaresma, como si su cuerpo fuera un calendario litúrgico viviente que seguía los tiempos sagrados de la Iglesia. La Madre Superiora, inicialmente escéptica ante estos fenómenos, ordenó que Verónica fuera examinada por médicos y teólogos competentes. Los primeros confirmaron que se trataba de heridas reales, sin explicación médica natural. Los segundos, después de largos interrogatorios y observaciones, concluyeron que estaban ante un caso auténtico de mística extraordinaria, un alma elegida por Dios para manifestar visiblemente los misterios de la redención. Pero los estigmas eran solo el inicio. Verónica comenzó a experimentar éxtasis místicos de una intensidad impresionante. Durante esas experiencias, su cuerpo permanecía inmóvil, respirando suavemente, mientras su espíritu viajaba por los misterios divinos. Ella conversaba con Jesús como una esposa habla con su amado. Recibía consolaciones celestiales, pero también participaba de sus sufrimientos con una intensidad que la dejaba exhausta y al mismo tiempo radiante de alegría. Las visiones de Verónica no eran confusas ni nebulosas, eran claras, detalladas, cargadas de enseñanzas profundas.
Veía el corazón de Jesús como un horno ardiente de amor. Contemplaba la gloria de la Santísima Virgen María, dialogaba con santos y ángeles y, sobre todo, recibía revelaciones sobre el misterio de la redención que la transformaban en una verdadera doctora de la vida espiritual. Los superiores eclesiásticos, siguiendo la prudencia que la Iglesia recomienda en casos semejantes, ordenaron que Verónica pusiera por escrito sus experiencias místicas. Así nació su extraordinario diario, una obra que se convertiría en uno de los tesoros más valiosos de la literatura mística cristiana. Escritas bajo santa obediencia, sus páginas revelan un alma que vivió en la intimidad más profunda con Dios, experimentando los misterios de la fe con una intensidad que pocos mortales han conocido. La década de 1680 trajo para Verónica una intensificación extraordinaria de su vida mística, que la transformaría en una de las figuras más notables de la espiritualidad cristiana. A los 20 años, ya era reconocida dentro del monasterio como un alma de santidad excepcional, pero fue en ese periodo cuando los fenómenos sobrenaturales alcanzaron una profundidad y frecuencia que dejaron maravillados y perplejos a todos los que la rodeaban. El otoño de 1683 marcó el inicio de una fase particularmente intensa en la experiencia mística de Verónica. Durante una oración prolongada frente al crucifijo de la capilla conventual, una tarde en que la luz dorada del sol poniente se filtraba a través de los vitrales, creando un ambiente de recogimiento celestial, vivió una experiencia que cambiaría para siempre su comprensión del misterio de la redención. Jesús se le apareció no como el Salvador glorioso, sino como el varón de dolores, cargando no solo sus propios sufrimientos, sino también las lágrimas de toda la humanidad. Sus palabras resonaron en el alma de Verónica como un lamento y una súplica. Hija mía, ¿ves cuán pocos me consuelan en mi pasión? ¿Quieres ser tú una de las almas que me ofrecen alivio? La respuesta de Verónica fue una entrega total que selló su destino como víctima de amor. Señor, respondió con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser, tomad todo de mí. Haced de mi vida una prolongación de vuestra pasión, que yo sea en cada momento aquella mujer que secó vuestro rostro en el camino al Calvario. Esa oración se transformó en un pacto místico que moldearía todos los años siguientes de su existencia. A partir de ese momento, Verónica comenzó a experimentar no solo los sufrimientos físicos de la pasión, sino también sus dimensiones espirituales más profundas. Sentía en su alma el peso de los pecados de la humanidad, la ingratitud de los hombres ante el amor divino, la frialdad de los corazones que permanecían cerrados a la gracia. Los estigmas que ya se manifestaban de forma esporádica se convirtieron en una presencia constante en su vida. Pero no eran solo marcas pasivas, palpitaban con vida propia, sangraban los viernes y durante los tiempos litúrgicos de mayor penitencia, como si el cuerpo de Verónica fuera un altar viviente donde se perpetuaba el sacrificio redentor. Ella intentaba ocultar esas marcas sagradas, pero era imposible esconder por completo algo que Dios deseaba hacer visible para la edificación de la Iglesia. El fenómeno más extraordinario, sin embargo, eran los éxtasis místicos que se volvieron casi cotidianos. Durante esos momentos, Verónica era literalmente arrebatada del mundo sensible y transportada a dimensiones celestiales, donde contemplaba realidades que ningún lenguaje humano podía describir adecuadamente. Su cuerpo permanecía inmóvil, respirando suavemente, mientras su rostro se transfiguraba en una expresión de bienaventuranza que conmovía profundamente a quienes la presenciaban. Durante uno de esos éxtasis, ocurrido en la fiesta de Santa
Clara de 1684, Verónica vivió una experiencia que ella misma describió como el matrimonio místico con Jesús. Fue conducida espiritualmente a un jardín celestial donde Jesús la esperaba vestido como un esposo, rodeado de ángeles que entonaban cánticos nupciales. La ceremonia, aunque invisible a los ojos mortales, fue tan real para Verónica que despertó del éxtasis con un anillo místico en el dedo, signo visible de su unión espiritual con el Salvador. Pero la vida mística de Verónica no consistía solo en consolaciones celestiales. También experimentaba los aspectos más dolorosos de la espiritualidad, en particular aquellos periodos de aparente abandono divino que los místicos conocen como las noches oscuras del alma. Durante esas etapas, que podían durar semanas o incluso meses, se sentía despojada de toda consolación espiritual, como si Dios se hubiera retirado por completo de su vida. Estas experiencias de sequedad espiritual eran para Verónica ocasiones de profunda purificación. Aprendió a amar a Dios no solo en las consolaciones, sino principalmente en la aparente ausencia de cualquier recompensa sensible. Sus oraciones se volvieron más puras, despojadas de toda búsqueda de satisfacción personal, transformándose en actos de amor gratuito que brotaban de la voluntad y no de los sentimientos. Durante una de esas noches oscuras, que se extendió durante todo el invierno de 1685, Verónica escribió en su diario uno de los pasajes más conmovedores de toda la literatura mística. Mi Jesús, aunque nunca más sienta tu presencia, aunque tu rostro permanezca eternamente oculto para mí, continuaré amándote con todas las fuerzas de mi alma. Que mi amor sea puro, como el oro probado en el fuego, sin otra motivación que tu infinita bondad. Los superiores eclesiásticos, siguiendo de cerca el desarrollo espiritual de Verónica, ordenaron que sometiera sus experiencias místicas a rigurosos exámenes. Se convocaron teólogos competentes para interrogarla, médicos para examinar los estigmas, e incluso se consultaron exorcistas para asegurarse de que no se tratara de fenómenos de origen diabólico. Todos los exámenes confirmaron la autenticidad sobrenatural de las experiencias de Verónica. El cardenal Barbarigo, una de 1900. Las figuras más respetadas de la iglesia italiana de aquel tiempo, vino personalmente al monasterio para conocer a la religiosa estigmatizada. Tras largos interrogatorios y observaciones, declaró públicamente: «Esta mujer es una de las almas más santas que he conocido. Sus experiencias místicas son auténticas y su ejemplo debería inspirar a todos los cristianos a buscar la perfección evangélica». Pero quizás el aspecto más impresionante de la espiritualidad de Verónica era su capacidad para transformar el sufrimiento en fuente de alegría. No solo aceptaba sus dolores físicos y espirituales, sino que los abrazaba con un entusiasmo que desconcertaba incluso a las religiosas más experimentadas. «Cada dolor», escribía en su diario, «es una caricia de Jesús. Cada lágrima es una perla que ofrezco a mi esposo celestial». Esta actitud ante el sufrimiento no era masoquismo ni desequilibrio psicológico, sino una comprensión profunda del valor redentor del dolor cuando se une a la pasión de Cristo. Verónica había penetrado en el misterio de la economía de la salvación, comprendiendo que sus sufrimientos, unidos a los de Jesús, contribuían a la redención de las almas. Cada dolor aceptado con amor era una oración por los pecadores. Cada lágrima derramada era una súplica por la conversión de los corazones endurecidos. Durante la Cuaresma de 1686, Verónica vivió una experiencia que marcó profundamente su camino espiritual.
participó místicamente en la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos, sintiendo en su alma el peso de todos los pecados de la humanidad. Durante 3 noches consecutivas, experimentó una angustia espiritual tan intensa que llegó a sudar sangre, reproduciendo en su cuerpo el fenómeno que Jesús vivió la noche anterior a su crucifixión. Esa experiencia la dejó físicamente debilitada, pero espiritualmente transfigurada. Había tocado el núcleo del misterio de la redención, comprendiendo de manera experiencial lo que significaba cargar con los pecados del mundo. A partir de ese momento, su oración adquirió una dimensión intercesora aún más intensa y se convirtió en una verdadera mediadora entre Dios y los hombres. Las demás religiosas del monasterio observaban con admiración y respetuoso temor a aquella compañera que se había convertido en un puente vivo entre el cielo y la tierra. Verónica continuaba participando de la vida comunitaria, cumpliendo sus obligaciones conventuales con escrupulosa fidelidad, pero era evidente que vivía simultáneamente en 2 dimensiones, la terrenal y la celestial. Su influencia sobre la comunidad era profunda y transformadora. Sin pronunciar discursos ni dar consejos espirituales elaborados, enseñaba principalmente con el ejemplo. Su forma de participar en la oración comunitaria, de cumplir con los trabajos domésticos, de relacionarse con las hermanas, todo en ella respiraba santidad e inspiraba a las demás a buscar una vida espiritual más profunda. El monasterio de las Clarisas Capuchinas de Città di Castello se convirtió en un centro de irradiación espiritual que atraía a personas de toda Italia. Peregrinos venían desde lugares lejanos solo para estar cerca del sitio donde vivía aquella alma extraordinaria. Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos buscaban orientación espiritual y salían transformados por el ejemplo de santidad que encontraban. Verónica, sin embargo, permanecía humilde y desapegada de toda fama o reconocimiento. Se consideraba a sí misma solo una sierva inútil que había recibido gratuitamente gracias extraordinarias. Su única ambición era corresponder cada vez más perfectamente al amor de Dios, convirtiéndose en un instrumento dócil en las manos del Creador. Los últimos años de la década de 1680 y todo el periodo de la década de 1690 representaron para Verónica el punto culminante de su experiencia mística. Una fase en la que los fenómenos sobrenaturales alcanzaron una intensidad y frecuencia que dejaron a todos los observadores en un estado de admiración constante. A los 30 años ya era reconocida como una de las figuras más extraordinarias de la espiritualidad cristiana de su tiempo, pero fue en este periodo cuando su unión con Cristo crucificado alcanzó dimensiones verdaderamente heroicas. El invierno de 1690 trajo consigo una experiencia que marcaría profundamente los años siguientes de su vida. Durante una prolongada oración ante el Santísimo Sacramento, en una noche en la que la nieve cubría silenciosamente los tejados del monasterio y el mundo exterior parecía sumido en un silencio sepulcral, Verónica vivió lo que ella misma describió como la más terrible y al mismo tiempo la más dulce de las experiencias místicas. Jesús se le apareció como el juez supremo, pero un juez que lloraba por los pecados de los hombres. Sus lágrimas eran como cristales que se transformaban en llamas de amor, quemaban sin destruir, purificaban sin consumir. «Hija mía», le dijo el Salvador, «¿quieres participar no solo de mi pasión histórica, sino de mi pasión continua? ¿Quieres cargar conmigo el peso de los pecados que se cometen a cada momento en todo el mundo?»
La respuesta de Verónica fue una entrega que trascendió cualquier medida humana. «Señor», respondió con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser, «haced de mí lo que queráis, que yo sea vuestra víctima de amor, vuestra consoladora permanente, vuestra compañera fiel en la redención de las almas». Esa oración selló un pacto místico que transformaría los años siguientes en una verdadera reproducción de la pasión de Cristo. Verónica comenzó a experimentar no solo los sufrimientos físicos de la crucifixión, sino también sus dimensiones espirituales más profundas, la sed de almas, la angustia por la frialdad de los corazones, el dolor por la ingratitud de los hombres ante el amor divino. Los estigmas, que ya se manifestaban con regularidad, se convirtieron en una presencia constante, que acompañaba cada momento de su existencia, pero no eran simples marcas pasivas. Palpitaban con vida propia, sangraban abundantemente los viernes y durante los tiempos litúrgicos de mayor intensidad penitencial, como si el cuerpo de Verónica fuera un altar viviente donde se perpetuaba el sacrificio redentor. El fenómeno más impresionante, sin embargo, fue la corona de espinas mística, que comenzó a manifestarse en 1691. Durante los viernes de Cuaresma aparecían en su cabeza marcas circulares que sangraban profusamente, reproduciendo fielmente las heridas que los espinos habían causado en la cabeza de Jesús. Verónica intentaba ocultar estas marcas usando un velo más grueso, pero era imposible esconder completamente algo que Dios deseaba hacer visible. Se convocaron nuevamente médicos para examinar estos fenómenos extraordinarios. El doctor Gentili, una autoridad médica respetada en toda la región, tras minuciosos exámenes, declaró: «Estas heridas no tienen explicación natural. Aparecen y desaparecen siguiendo los ritmos litúrgicos. Sangran abundantemente, pero nunca se infectan. Causan un dolor intenso, pero no dejan secuelas. Estamos ante un fenómeno que trasciende completamente los límites de la medicina». Durante este periodo, Verónica desarrolló una práctica espiritual que se volvería una de las características más destacadas de su santidad: la oración reparadora. Pasaba horas enteras ante el Santísimo Sacramento, no solo adorando, sino consolando a Jesús por los pecados de la humanidad. Sus oraciones eran verdaderos diálogos de amor entre una esposa y su esposo herido, donde cada palabra brotaba del corazón como bálsamo curativo. «Mi Jesús», susurraba en las largas horas nocturnas, «si los hombres te olvidan, yo te recuerdo. Si te ofenden, yo te pido perdón. Si te abandonan, yo te acompaño. Haz que mi corazón sea para ti un refugio permanente donde siempre encuentres amor, consuelo y gratitud». Los éxtasis místicos se volvieron aún más frecuentes y prolongados. Durante estas experiencias, Verónica era literalmente arrebatada del mundo sensible y transportada a contemplar los misterios de la pasión con una cercanía que dejaba marcas físicas en su cuerpo. Participaba de la flagelación, sentía los clavos siendo martillados, experimentaba la sed en la cruz y sobre todo se unía a la oración de Jesús por sus verdugos: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El diario espiritual de Verónica, escrito bajo obediencia de sus superiores, crecía día tras día como un tesoro invaluable de la literatura mística. Sus páginas revelaban un alma que vivía en una intimidad extraordinaria con Dios, experimentando los misterios de la fe con una intensidad que pocos mortales han conocido. Cada línea era una ventana abierta al mundo sobrenatural, cada palabra una perla extraída de las profundidades del océano divino. «El amor de Jesús», escribía ella en un pasaje particularmente conmovedor,
Es como un fuego que arde sin consumir, como una luz que ilumina sin cegar, como una música que resuena sin cesar en el corazón del alma enamorada. Quien ha probado una sola gota de este amor no puede ya vivir sino para amarlo y hacerlo amar. La década de 1690 trajo también intensas pruebas espirituales. Verónica experimentó periodos de aparente abandono divino que duraban meses, fases, en las que se sentía despojada de toda consolación espiritual. Durante una de esas noches oscuras que se extendió durante todo el invierno de 1695, escribió: «Mi Jesús se ha escondido de mí como el sol se oculta tras las nubes, pero sé que Él está ahí, y aunque nunca más lo vea, seguiré amándolo con todas las fuerzas de mi alma». Estas experiencias de aridez espiritual eran para Verónica ocasiones de profunda purificación. Aprendió a amar a Dios no solo en las consolaciones, sino sobre todo en la ausencia aparente de cualquier recompensa. Sensible. Sus oraciones se volvieron más puras, despojadas de toda búsqueda de satisfacción personal, transformándose en actos de amor gratuito que brotaban de la voluntad y no de los sentimientos. Durante ese periodo desarrolló una devoción particular al santo rostro de Jesús, contemplándolo no solo como imagen de la belleza divina, sino como espejo de los sufrimientos redentores. En el rostro de Jesús, escribía, leo toda la historia de la salvación. Cada marca, cada herida, cada gota de sangre cuenta una historia de amor infinito por almas infinitamente amadas. Los primeros años del siglo XVIII trajeron para Verónica una nueva dimensión de su vida mística, la maternidad espiritual. A los 40 años se había convertido no solo en una víctima de amor, sino en una verdadera madre de las almas, intercediendo constantemente por la salvación de los pecadores y la santificación de los justos. Durante la Cuaresma de 1702, Verónica vivió una experiencia que amplió extraordinariamente su comprensión de la misión redentora. En una visión que duró 3 días consecutivos, contempló a Jesús cargando la cruz, no solo por las calles de Jerusalén, sino a través de todos los siglos de la historia humana. Cada generación, cada cultura, cada alma individual estaba representada en aquel cortejo doloroso que se extendía desde la creación hasta el fin de los tiempos. «Hija mía», le dijo Jesús durante esa visión, «¿ves cómo mi pasión no terminó en el Calvario? Continúa en cada alma que sufre, en cada corazón que se convierte, en cada santo que se sacrifica por amor. ¿Quieres ser tú una de las almas que perpetúan mi obra redentora?» La respuesta de Verónica fue una entrega aún más radical. Se ofreció como víctima no solo por los pecados del presente, sino por los de todas las épocas, como si su pequeño corazón pudiera abarcar la infinitud de la misericordia divina. A partir de ese momento, sus oraciones adquirieron una dimensión universal y se convirtió en una verdadera mediadora entre Dios y toda la humanidad. Los fenómenos místicos continuaron intensificándose. Durante los viernes, especialmente en Cuaresma, Verónica reproducía en su cuerpo todos los momentos de la pasión de Jesús. Experimentaba la agonía del huerto de los olivos, sentía los azotes de la flagelación, participaba de la coronación de espinas, cargaba místicamente la cruz y finalmente se unía a la crucifixión en una experiencia que la dejaba físicamente exhausta, pero espiritualmente radiante. Las demás religiosas del monasterio observaban con admiración y respetuoso temor a aquella compañera que se había convertido en un puente vivo entre el cielo y la tierra. Verónica seguía participando en la vida comunitaria cuando su condición física lo permitía, pero era evidente que vivía simultáneamente en 2 dimensiones, la terrenal y la celestial. En 1708, a los 48 años,
Verónica fue elegida abadesa del monasterio. Su liderazgo espiritual transformó por completo el ambiente de la comunidad. Gobernaba con una autoridad que no nacía del poder, sino del amor, inspirando a sus hermanas más con el ejemplo que con las palabras. Bajo su dirección, el monasterio se convirtió en un verdadero cenáculo de santidad que irradiaba influencia espiritual en toda la región. Durante los años de su abadiato, Verónica demostró una capacidad extraordinaria para conciliar la vida contemplativa con las responsabilidades administrativas. Reformó las estructuras del monasterio, organizó la biblioteca, estableció nuevos horarios de oración, pero siempre manteniendo como prioridad absoluta la búsqueda de la perfección evangélica. Una superiora decía a sus hermanas: debe ser la primera en el amor a Dios y la última en el amor propio. El diario espiritual seguía creciendo, convirtiéndose en una obra monumental que abarcaba más de 20.000 páginas manuscritas. Cada línea era una ventana abierta al mundo sobrenatural, cada palabra una perla extraída de las profundidades del océano divino. Teólogos de toda Europa comenzaron a estudiar sus escritos, reconociendo en ellos una fuente invaluable de doctrina mística. El amor verdadero, escribía ella en un pasaje que se volvería célebre, no se mide por la intensidad de los sentimientos, sino por la constancia de la voluntad. Amar a Dios es querer siempre lo que Él quiere, incluso cuando nuestra naturaleza se revela, incluso cuando nuestro corazón sangra, incluso cuando nuestra alma se siente sumida en la oscuridad. Durante la década de 1710, Verónica experimentó una nueva forma de sufrimiento, la incomprensión de algunos sectores eclesiásticos que cuestionaban la autenticidad de sus experiencias místicas. Se abrieron investigaciones, se realizaron interrogatorios, y durante algunos meses incluso fue suspendida de sus funciones como abadesa. Pero soportó esas pruebas con la misma serenidad con la que recibía las gracias extraordinarias. Mi Jesús, escribía durante ese difícil periodo, si es tu voluntad que yo sea incomprendida y humillada, bendito sea tu nombre. Tú también fuiste incomprendido y humillado, y me siento honrada de participar en esa dimensión de tu pasión. La investigación eclesiástica, conducida con todo el rigor canónico, concluyó con la autenticidad de los fenómenos místicos de Verónica. El cardenal Albani, futuro Papa Clemente XI, declaró públicamente: esta mujer es una de las almas más santas de nuestro tiempo. Sus experiencias son auténticas y su ejemplo debería inspirar a todos los cristianos. Los últimos años de la vida de Verónica estuvieron marcados por una unión aún más profunda con Dios y por una serenidad que impresionaba a todos los que la conocían. A los 60 años se había convertido en una figura venerada no solo en su monasterio, sino en toda Italia y más allá de sus fronteras. Peregrinos venían de lugares lejanos solo para verla, y muchos salían transformados por ese encuentro. Durante el invierno de 1720, Verónica comenzó a experimentar los primeros signos de que su exilio terrenal estaba llegando a su fin. Sus visiones se volvieron aún más frecuentes y luminosas, como si Jesús estuviera preparando su alma para la unión definitiva. Hija mía, le dijo el Salvador en una de esas apariciones, el tiempo de tu peregrinación está por terminar. Pronto vendrás a habitar conmigo en la casa del Padre. En lugar de entristecerse, Verónica recibió esa revelación con una alegría indescriptible. Toda su vida había sido una preparación para ese momento supremo, y ahora se sentía como una novia que espera con ansias el día de su boda. Intensificó aún más sus oraciones, sus penitencias y sobre todo su entrega por la salvación de las almas.
Durante la Cuaresma de 1727, Verónica vivió su última gran experiencia mística. Participó con tal intensidad en la pasión de Jesús que su cuerpo quedó completamente debilitado. Las heridas de los estigmas sangraron abundantemente. La corona de espinas mística dejó marcas profundas en su cabeza y experimentó una agonía espiritual que la unió por completo con el Cristo agonizante. Pero fue también durante esa experiencia que recibió la revelación más consoladora de toda su vida. Jesús le mostró las almas que habían sido salvadas gracias a sus sufrimientos y oraciones. Era una multitud incontable de personas de todas las épocas y lugares que habían encontrado la salvación gracias a la intercesión de aquella humilde religiosa. «Ves, hija mía», le dijo el Salvador, «cómo tu vida no ha sido en vano. Cada lágrima que derramaste, cada dolor que soportaste, cada oración que hiciste, todo ha contribuido a esta cosecha de almas». El mes de julio de 1727 trajo los signos definitivos de que el final estaba cerca. Verónica, ahora con 67 años, sentía que su cuerpo físico se debilitaba rápidamente, pero su alma estaba más luminosa que nunca. Pasaba largos periodos en oración, preparándose para el encuentro definitivo con su amado. Durante sus últimos días, las demás religiosas pudieron presenciar fenómenos extraordinarios. El rostro de Verónica a veces se iluminaba con una luz sobrenatural, sus palabras eran proféticas y su presencia irradiaba una paz que consolaba todos los corazones. «Hermanas», decía con voz débil pero serena, «no lloren por mí. Voy a encontrarme con aquel que siempre he amado, y desde allá seguiré intercediendo por ustedes». En la mañana del 9 de julio de 1727, un viernes, Verónica sintió que había llegado el momento supremo. Pidió que todas las religiosas se reunieran alrededor de su lecho y con voz clara y serena pronunció sus últimas palabras. «Mi Jesús, en tus manos entrego mi espíritu. Que se haga tu voluntad ahora y siempre». A las 3 de la tarde, exactamente, a la hora en que Jesús murió en la cruz, Verónica Giuliani entregó su alma al Creador. Su rostro, que había sido marcado por tantos sufrimientos, se transformó en una máscara de serenidad celestial. Las marcas de los estigmas desaparecieron instantáneamente, como si ya no fueran necesarias, y su cuerpo adquirió una apariencia de juventud y belleza que impresionó a todos los presentes. La muerte de Verónica fue seguida por fenómenos extraordinarios que confirmaron su santidad ante los ojos de todos. Su cuerpo permaneció incorrupto, exhalando un suave perfume que llenaba toda la capilla. Se relataron muchos milagros a través de su intercesión y su fama de santidad se propagó rápidamente por toda Europa. El proceso de canonización fue iniciado pocos años después de su muerte. Durante las investigaciones canónicas se examinaron minuciosamente todos los aspectos de su vida, sus escritos, los testimonios de las religiosas que convivieron con ella y los fenómenos extraordinarios que marcaron su existencia. Todo fue considerado auténtico y edificante. El diario espiritual de Verónica, con sus más de 20.000 páginas, fue reconocido como una de las obras más importantes de la literatura mística cristiana. Sus escritos revelaban un alma que había penetrado profundamente en los misterios de la fe, ofreciendo enseñanzas preciosas sobre la vida espiritual que continúan inspirando a las almas hasta hoy. En 1804, el Papa Pío VII proclamó a Verónica Giuliani como beata, reconociendo oficialmente su santidad heroica. Finalmente, el 26 de mayo de 1839, el Papa Gregorio XVI la elevó a los altares, canonizándola solemnemente en la Basílica de San Pedro en Roma.
La Iglesia reconocía así que aquella humilde religiosa de Mercatello había alcanzado la cumbre de la perfección cristiana. Santa Verónica Giuliani se convirtió en un modelo extraordinario de cómo vivir la fe cristiana en su plenitud. Su vida demostró que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un llamado universal que puede ser abrazado por cualquier alma dispuesta a entregarse totalmente a Dios. Ella mostró que el sufrimiento, cuando es aceptado con amor y unido a la pasión de Cristo, se convierte en fuente de gracias infinitas para la salvación de las almas. Su ejemplo continúa inspirando a cristianos de todo el mundo, especialmente a aquellos que enfrentan sufrimientos y pruebas. Santa Verónica enseña que no existe dolor sin sentido cuando se ofrece a Dios. No hay lágrima derramada en vano cuando brota del amor. No hay sacrificio pequeño cuando es motivado por la caridad. La devoción a Santa Verónica Giuliani se ha extendido por todo el mundo católico. Se han erigido santuarios en su honor. Sus reliquias son veneradas en muchas iglesias y miles de fieles recurren a su intercesión en sus necesidades espirituales y materiales. Es invocada especialmente por quienes sufren, por personas en agonía y por todos los que desean crecer en el amor a Jesús crucificado. La vida de Santa Verónica Giuliani permanece como un testimonio luminoso de que el amor de Dios no conoce límites, de que la gracia divina puede transformar cualquier alma en instrumento de salvación y de que la santidad es posible incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Vivió como una auténtica discípula de Jesús, cargando su cruz con alegría y transformando su existencia en una oración continua de amor y reparación. Su legado trasciende los límites del tiempo y del espacio. Santa Verónica Giuliani no pertenece solo al siglo XVII ni a Italia. Ella es patrimonio de toda la humanidad, un faro de esperanza que sigue brillando en la oscuridad de este mundo, mostrando a todos que es posible vivir ya en esta tierra una anticipación de la felicidad eterna. Así, la pequeña Úrsula de Mercatello, que se convirtió en la gran Santa Verónica, continúa secando el rostro de Jesús a través de los siglos, consolándolo en su pasión continua y mostrando a todos los hombres el camino de la santidad. Su vida fue un eco prolongado de aquellas palabras evangélicas: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Ella tomó su cruz con alegría y siguió a Jesús hasta la unión perfecta, convirtiéndose para siempre en un ejemplo luminoso de cómo el amor puede transformar incluso los mayores sufrimientos en fuentes de gracia y santidad. El monasterio de Città di Castello, donde vivió y murió, sigue siendo un centro de peregrinación donde miles de fieles acuden en busca de inspiración y gracias. Su celda, transformada en oratorio, conserva aún la atmósfera de santidad que ella imprimió en ese lugar. Su cuerpo incorrupto, conservado en una urna de cristal, sigue siendo venerado por los fieles que la reconocen como una verdadera amiga e intercesora ante Dios. La historia de Santa Verónica Giuliani nos enseña que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una meta posible para todos los que están dispuestos a seguir a Jesús con generosidad y amor. Ella mostró que cada vida puede convertirse en una obra maestra de la gracia divina. Cada existencia puede ser un himno de alabanza a Dios. Cada alma puede contribuir a la redención del mundo. Que el ejemplo de esta gran santa siga inspirando todos los corazones, mostrando que vale la pena vivir para Dios, que es hermoso sufrir por amor, que es glorioso entregar la vida al servicio del reino de Dios. Santa Verónica Giuliani, la mujer
que secó el rostro de Jesús a través de una vida entera de amor y sacrificio, permanece para siempre como un modelo luminoso de santidad cristiana y una prueba viva de que el amor de Dios puede transformar cualquier existencia en una sinfonía de gracia y belleza espiritual. Oración. Oh Santa Verónica Giuliani, esposa mística de Jesús crucificado, que recibiste en tu cuerpo las sagradas llagas del Salvador y en tu alma la llama ardiente del amor divino, intercede por nosotros ante el trono del Altísimo. Tú que secaste con toda tu vida el rostro ensangrentado de Cristo, consuélanos en nuestras penas y ayúdanos a transformar nuestros sufrimientos en ofrendas de amor. Oh Virgen seráfica, que viviste unida a la pasión de nuestro Señor, alcánzanos la gracia de aceptar con serenidad las cruces cotidianas y de encontrar en la oración el bálsamo para nuestras heridas. Por tu poderosa intercesión, obtén de Jesús las gracias que necesitamos, especialmente mencionar la intención para que podamos vivir como verdaderos discípulos del crucificado. Oh Santa Verónica, Madre espiritual de las almas que sufren, protege a nuestra familia, guarda nuestra fe y condúcenos por los caminos de la santidad hasta llegar a la patria celestial, donde contigo alabaremos eternamente a la Santísima Trinidad. Amén. Mi oración. Oh Señor Dios nuestro, con gratitud elevada, elevamos nuestros corazones para agradecer por el don de la vida y por el privilegio de llevar adelante tu amor a través de las historias que nos inspiran y nos transforman. Te agradecemos, Padre, por concedernos la fuerza, la sabiduría y el valor para compartir las enseñanzas de tu Evangelio por medio de este canal, que ha sido un faro de esperanza y luz en medio de las adversidades del mundo. Señor, reconocemos que cada vida es un don precioso y te damos gracias por cada momento que nos concedes para testimoniar y proclamar tu palabra. Que cada historia contada, cada mensaje de fe y cada enseñanza divina llegue a los corazones sedientos de amor, verdad y reconciliación. Gracias por la inspiración que nos guía, por las bendiciones que se multiplican y por la oportunidad de contribuir a la difusión del cristianismo, llevando la luz de tu amor a quienes buscan dirección y consuelo. Que a través de estas narraciones podamos tocar vidas, fortalecer la fe y formar una comunidad unida en la búsqueda de la paz y la verdad que solo tú puedes ofrecer. Que tu gracia siga iluminándonos y que podamos ser instrumentos de tu misericordia y compasión, reflejando la belleza de tu amor en cada palabra y cada gesto. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te agradecemos por permitirnos participar en esta misión sagrada. Amén. La historia de Santa Verónica Giuliani nos invita a una profunda reflexión sobre el verdadero significado del amor cristiano. Esta mujer extraordinaria transformó su existencia en una sinfonía de entrega total, demostrando que la santidad no es un privilegio de pocos, sino un llamado universal que resuena en cada corazón humano. Verónica nos enseña que el sufrimiento, cuando se abraza con amor y se une a la pasión de Cristo, se convierte en una fuente inagotable de gracias. No huyó de los dolores de la vida. Al contrario, los transformó en puentes que la condujeron a una unión más íntima con Dios. Sus lágrimas se convirtieron en perlas preciosas, sus dolores en cánticos de amor, y toda su vida en una oración continua de consuelo al corazón de Jesús. El ejemplo de esta santa italiana del siglo XVII sigue siendo profundamente actual. En una época en la que tantos buscan huir del sufrimiento a toda costa, Santa Verónica nos muestra que hay un camino diferente, el camino de la aceptación amorosa, de la entrega generosa, de la transformación del dolor en fuente de santificación.
Vivió como una auténtica Verónica de los tiempos modernos, secando continuamente el rostro de Cristo a través de su compasión por los que sufren. Su vida nos desafía a cuestionar nuestros propios valores y prioridades. Mientras el mundo busca el placer inmediato y la satisfacción personal, Santa Verónica eligió el amor sacrificial y la entrega sin reservas. Descubrió que la verdadera felicidad no está en evitar la cruz, sino en cargarla con Jesús, encontrando en ella el sentido más profundo de la existencia humana. Si esta historia extraordinaria de fe y amor tocó tu corazón, suscríbete al canal Crónicas Sagradas para descubrir más vidas de santos que pueden transformar tu camino espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares y deja tu like para que más personas puedan conocer estos tesoros de la espiritualidad cristiana. Ahora, una pregunta para la reflexión. En tu vida diaria, ¿cómo puedes imitar el ejemplo de Santa Verónica, transformando tus pequeñas dificultades en ofrendas de amor a Dios? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. No olvides ver el video especialmente seleccionado que aparece aquí arriba, donde descubrirás otra historia fascinante que seguramente tocará tu corazón y fortalecerá tu fe.